Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 278, un nuevo comienzo. El señor Bernardino, que había estado en silencio, estuvo a punto de replicar. ¿Qué dice Su Majestad? Quizás lo habría dicho en voz alta si el señor Manfredi no le hubiera pisado el talón al sentir su sobresalto. Afortunadamente para el señor Dino, su señor superó esta crisis con calma. Todavía no se ha confirmado a quién le pertenece Excalibur. La espada sagrada Excalibur fue recuperada del monasterio de Granada. Fue Alfonso, entonces líder de la vanguardia, quien sin duda dirigió las tropas y se hizo con la espada. Sin embargo, la Tercera Cruzada siguió un procedimiento en el que todo el botín se entregaba al comandante en jefe para su redistribución. La espada sagrada Excalibur también, después de ser entregada al gran duque de Oldenburgo, debía regresar al príncipe Alfonso, según su decisión, o encontrar otro dueño. Era un objeto que debía ser entregado al comandante en jefe, pero no hubo oportunidad. El gran duque de Oldenburgo sufrió una caída de caballo en la batalla del monasterio de Granada, rompiéndose la cadera. Después de eso, Alfonso fue ascendiendo sucesivamente como líder de la vanguardia, líder del ejército central y comandante en jefe interino, y continuó luchando en el frente, mientras que el gran duque de Oldenburgo permaneció en el campamento principal y, al empeorar su estado, se retiró a una ciudad portuaria en la retaguardia para recuperarse allí. Y tan pronto como se anunció la victoria de la Tierra Santa, suspiró, aliviado, y abordó el primer barco que partía hacia su país natal. El príncipe Alfonso, que abordó el barco hacia el continente central solo después de haber terminado de arreglar todo en Jerusalén, no se había encontrado cara a cara con el gran duque de Oldenburgo ni una sola vez desde la batalla del monasterio de Granada. ¿Qué quieres decir? El comandante en jefe todavía no ha distribuido el botín. Los demás botines fueron enviados a la retaguardia, y después de que el comandante en jefe los verificara, todos fueron distribuidos. El problema era que nadie más que el príncipe Alfonso podía levantar la espada sagrada Excalibur. El príncipe Alfonso respondió brevemente en lugar de dar una explicación detallada. Por casualidad. Si el gran duque hubiera visto la espada sagrada Excalibur, con alta probabilidad le habría transferido la propiedad al príncipe Alfonso. Sin embargo, el gran duque aún no había tenido esa oportunidad. El príncipe Alfonso respondió a León III sin mover un solo músculo de su rostro. Se lo diré el día que tenga el derecho de disponer de ella. No mostraba decepción por su padre, ni el placer de manipularlo. Era simplemente una expresión como la de un río que fluye. Contrariamente a la serenidad de su hijo, León III, que no sabía que el gran duque de Oldenburgo le transferiría la propiedad al príncipe Alfonso a menos que hubiera una razón especial, frunció el ceño abiertamente. Se quejó largamente de que el comandante en jefe reclamara la propiedad de una reliquia que ni siquiera él había recogido, y de repente preguntó como si se le hubiera ocurrido algo. Cierto, el gran duque de Oldenburgo tenía una hija pequeña. El señor Bernardino, que estaba arrodillado detrás del príncipe Alfonso, tan pronto como escuchó esto, se dio cuenta de inmediato de la intención del rey al mencionar a la hija del gran duque de Oldenburgo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escapó de Gálico, arriesgando su vida y regresó? León III seguramente estaba haciendo cálculos para casar a la hija del gran duque de Oldenburgo con el príncipe Alfonso y recibir la espada sagrada Excalibur como regalo de bodas o como dote de la gran duquesa. El señor Bernardino gritó internamente. Esa gran duquesa tiene 3 años ahora. Fue el marqués de Valdesar quien rascó el lugar que picaba al señor Bernardino, quien no se atrevía a hablar sin permiso frente al rey. Su Majestad, tengo entendido que la hija del gran duque de Oldenburgo tiene solo 3 años este año. Los políticos nunca se oponen a los matrimonios con grandes diferencias de edad simplemente porque se ven mal. El marqués de Valdesar también era así. Si se trae a una princesa demasiado joven, el problema es que tardará mucho en tener un heredero. ¿Por qué es eso un problema? León III interrumpió al marqués de Valdesar, levantando sus gruesas cejas blancas. El marqués de Valdesar se calló de inmediato. El conde Márquez, que escuchaba las palabras del rey, chasqueó la lengua para sus adentros. El príncipe Alfonso era el único príncipe legítimo en edad de casarse y el único heredero directo. En tales casos, la sucesión se estabiliza al tener un príncipe heredero lo antes posible. Si el príncipe heredero está esperando como siguiente en la línea de sucesión al trono,
desaparece el incentivo para que los parientes colaterales, como tíos o parientes lejanos, intenten desestabilizar al príncipe sin necesidad. Su Majestad ni siquiera oculta el hecho de que no tiene ninguna intención de apoyar al príncipe Alfonso. León III, insatisfecho con haber silenciado al marqués de Valdesar, continuó hablando como si no supiera nada. Si tiene una excelente ascendencia, ¿qué importa la edad? La casa ducal de Sternheim es una familia de raíces profundas, así que es perfecta para el matrimonio de Alfonso. El conde Márquez pudo darse cuenta de una cosa más aquí. El ducado de Sternheim era un estado relativamente pequeño en comparación con el reino etrusco. Era pequeño en tamaño y sus tierras restantes en el norte eran estériles. Su Majestad está receloso de que el príncipe tenga una familia política fuerte. Por mucho que se diga que ante el poder no hay padres ni hijos. Los pensamientos del conde Márquez fueron interrumpidos cuando León III lo señaló y le pidió que hablara. Veamos, Márquez, si queremos proponer un matrimonio al ducado de Sternheim, ¿por dónde deberíamos empezar a considerar? La feliz imaginación del rey continuó. Dijiste que solo tiene 3 años, así que no creo que necesitemos investigar si hay otras propuestas de matrimonio. El conde Márquez, tomado por sorpresa, buscó una respuesta apresuradamente. Yo para empezar a considerar, Fue el príncipe Alfonso quien salvó al conde, que balbuceaba. Me disculpo por ser tan franco. El príncipe Alfonso cortó rotundamente los deseos de León III. Considero que ese matrimonio será difícil de concretar. ¿Qué? Las cejas de León III se elevaron de nuevo, como si fueran a volar hacia el cielo. Se enfureció porque su hijo se atreviera a contradecirlo. Sin embargo, no podía levantar la voz el primer día que se encontraban. León III apenas logró reprimir el regaño que quería soltar. ¿Cuál es la razón? Porque ya tengo esposa. Ariadne, que se despertó temprano por la mañana, permaneció en la cama durante mucho tiempo y solo cuando se acercaba el mediodía logró levantarse con dificultad. No tenía ganas de trabajar en absoluto, pero el trabajo es trabajo porque hay que hacerlo incluso cuando no se quiere. Hoy era el día de ir a reclutar estudiantes al barrio pobre de Campo de Especia. Vamos a ver. Ariadne subió al carruaje que Sancha le había preparado y se dirigió a Campo de Especia, escoltada por Giuseppe. En la plaza central de Campo de Especia, los preparativos para la sesión informativa de reclutamiento de estudiantes de la Scuola di Greta estaban en pleno apogeo. Los miembros del orfanato habían montado una carpa sobre una larga mesa de madera y preparado algo de comida sencilla, y los estudiantes de último año de la Scuola di Greta subían al estrado de madera para hacer sus presentaciones por turnos. Los niños lo hacen muy bien. Sancha susurró. La gente se reunió sin problemas y la respuesta a las presentaciones fue buena. Los estudiantes de la primera promoción de la Scuola di Greta eran aquellos niños del orfanato que tenían un gran deseo de mejorar. Hicieran lo que hicieran, lo hacían con determinación. ¿Verdad? Estoy muy orgullosa. Una sonrisa orgullosa se dibujaba en el rostro de Sancha. Ariadne, al ver el rostro de Sancha, también sonrió levemente. Voy a ir un momento detrás del estrado. El siguiente turno es de Iliana, y ella se pone muy nerviosa. Ve a darle la mano. Ariadne, sola después de que Sancha se fuera, continuó viendo las presentaciones. El estudiante de la primera promoción que estaba presentando ahora sabía perfectamente qué decir para que los padres pobres, que querían vender la mano de obra de sus hijos para poder comer, enviaran a sus hijos a la escuela. Era conmovedor y a la vez un poco triste. Ella deseaba que cuando los estudiantes de la 10ª, 11ª y 12ª promoción ingresaran, los niños no supieran esas cosas. Si esos niños crecieran un poco más, sin tantas arrugas. Oye. Ariadne, que estaba pensando en otra cosa, no escuchó la voz que la llamaba. Oye, oye. Tuk tuk. Un largo bastón le tocó el pie. Solo entonces Ariadne se sobresaltó y miró hacia adelante. La llamo y no contesta. ¿A mí? La persona que la tocó con un bastón era una anciana vestida con ropas extrañas. Morisco. Una persona que vive en el lejano oriente e incluso entre los moros. Su piel era de un marrón claro, más clara que la de los moros comunes, y su vestimenta también era diferente. La mitad de su cabello, que originalmente debió ser negro azabache, estaba cubierta de canas, lo que dificultaba adivinar su edad, pero por alguna razón,
su piel tersa y su cabello medio negro daban la impresión de que era mayor de lo que parecía. Señorita, puede que me vea por primera vez, pero no somos extrañas. Ariadne miró fijamente a la anciana mora. La energía que sentía no era algo para ignorar, como si fuera una loca o una estafadora que intentaba aprovecharse de ella. Ariadne decidió confiar en su intuición. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? La anciana resopló ruidosamente. ¿Quién ayuda a quién? Ella dibujó 3 círculos con su bastón en el suelo de tierra frente a Ariadne. Después de 3 noches. Ese día sería luna nueva. Ven a la colina de Toledo. Ariadne preguntó de nuevo. ¿La colina de Toledo, a qué hora? También tengo que decirte eso para que lo sepas. La abuela, que estaba a punto de enfadarse, de repente se detuvo con un «ah» y luego murmuró en voz baja: «Claro, esta señorita podría no saberlo. Después de que el sol se haya puesto por completo, serán alrededor de las 9 de la noche en su horario. Si Sancha o Giuseppe hubieran estado allí, habrían protestado para que dijera algo coherente». Ariadne ya podía ver a Sancha saltando y diciendo: «¿Cómo se atreve a llamar a Nuestra Señorita a las 10 de la noche?» Pero la abuela mora fue más allá. «Ven sola». Ella añadió. «Si no quieres ver morir a la gente». En las afueras de San Carlo, un carruaje negro corría por un camino de piedra escasamente pavimentado. Traqueteo, traqueteo, traqueteo. El viaje era terrible, pero el pasajero del carruaje no pronunció una sola queja. La persona en el carruaje llevaba una capucha negra como las que usan las monjas. ¿Dónde estamos?, el pasajero preguntó en voz alta. Era una voz clara y hermosa. Pero el cochero fingió no escuchar su pregunta y la ignoró. La mujer estaba secretamente disgustada con la desobediencia del cochero, pero no mostró su mal humor. Ahora no era el momento de preocuparse por esas nimiedades. De todos modos, al ver el paisaje circundante, parecía que sabía dónde estaba. «Es la puerta norte de San Carlo», murmuró con éxtasis. El carruaje pagó un pequeño peaje en la puerta norte y pasó lentamente por el puente levadizo que se extendía sobre el foso del norte. La mujer levantó ligeramente la cortina opaca negra que cubría cuidadosamente la ventana del carruaje negro y miró hacia afuera. La deslumbrante luz del sol primaveral atravesó la ventana e iluminó los rasgos faciales de la mujer, que parecía haber sido esculpida por un dios, de unos 20 a 25 años. Parpadeó ante la luz del sol que se reflejaba en su hermoso cabello color ámbar y sus ojos de joya. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, una calle familiar apareció a la vista. Se reajustó para ver mejor el exterior. Ah. Su cuerpo estaba pesado. Puso una mano sobre su vientre de 9 meses y con la otra se apoyó en la silla, logrando sentarse pegada a la ventana como quería. La ciudad donde había vivido toda su vida desde que tenía memoria, la flor del continente central, San Carlo, se extendía de nuevo ante ella. La mujer, Isabella, murmuró para sí misma con una sonrisa de éxtasis en los labios. «He vuelto, San Carlo».